Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por conectarse. El día de hoy tenemos el webinar Desarrollo Empresarial de Amplio Impacto, Diagnóstico y Políticas, en el que Gabriel Natividad, un compañero de universidad, de la época universitaria, en un año mayor que el que yo cursaba, va a compartir con nosotros reflexiones sobre la base de la investigación que realiza. Gabriel es PhD de UCLA. Él publica su investigación en journals importantes de finanzas y negocios y es actualmente profesor de la Universidad de Piura. Gabriel, por favor, te cedo el micro y la palabra. Gracias, Nathan, por tu invitación. Quiero agradecer también a los que se han conectado y a los que quizá vean esto en otro momento. Mi nombre es Gabriel Natividad. Como me ha presentado Nathan, soy antiguo amigo de Nathan y me he dedicado a la investigación económica con énfasis en las empresas. No toda mi investigación es sobre empresas peruanas. Lo que ahora voy a mostrar versa sobre empresas peruanas en particular. Quiero que nos enfoquemos en un esquema simple. Esta va a ser una presentación corta porque creo que la riqueza de esta exposición puede ser mayor si estuviera por escrito y tengo muchos escritos disponibles para el público general de Internet. También tengo algunos escritos especializados para la comunidad científica. Los que estén interesados me pueden escribir un correo. Mi nombre es Gabriel Natividad y mis datos son públicos. En el esquema de hoy quiero hablar sobre el potencial del país. Voy a verlo más bien en fotos o ilustraciones. Luego quiero mencionar a las finanzas empresariales, las finanzas privadas, como una dimensión del país y una dimensión relativamente pequeña. Cuando pensamos en finanzas, a veces pensamos en grandes volúmenes. En el Perú, los volúmenes son relativamente pequeños. Luego voy a ahondar en distintos segmentos de empresas. Cuando pensamos en finanzas, pensamos en el levantamiento de fondos, pero también en el uso de fondos. Bueno, los que usan esos fondos son empresas privadas, típicamente. Y voy a mencionar alrededor de 8 millones de negocios en el Perú, en el periodo de 2001 a 2019. ¿Cuánto entonces depende de la empresa de esas finanzas? Es lo que voy a abordar. Finalmente voy a mencionar un tópico que no se conoce mucho en el Perú y es el de la diversificación empresarial. En los últimos 6, 7 años ha habido algo de conversación sobre la diversificación productiva, pero la diversificación empresarial es algo distinto y quiero mencionarlo en el contexto de grupos económicos. Esta es mi agenda, va a ser una presentación breve y, como dijo Nathan al inicio, tendremos diálogo, preguntas con quienes estén interesados. Pensemos en el Perú en fotos. El Perú es un país con amplios recursos naturales. Esto lo sabemos todos los peruanos desde que estudiamos primaria. Se nos muestran diapositivas, láminas, figuritas sobre la minería en el Perú, sobre gas, sobre recursos hidroenergéticos, también sobre la flora y la fauna peruana. Es un país bendecido por tener amplios recursos naturales. No somos pobres en el aspecto natural. Aún más, el Perú es bastante rico en lo cultural. Hemos tenido culturas como el Cus, Chimú, Moche, que hasta hoy siguen sorprendiendo a los investigadores tanto nacionales como extranjeros. Tenemos también la cultura de pueblos, distintas civilizaciones que han vivido en el Perú, en distintos lugares de nuestro territorio. Además tenemos turismo. El Perú tiene mucho que mostrar en cuanto a flora, fauna. La cultura del día a día del peruano atrae al turista extranjero y no es sorpresa que vengan millones de turistas al Perú con ánimo de conocer un poco más nuestra cultura, nuestra civilización, nuestro pasado. Bueno, este es el preludio para pensar en la realidad macro. Esta es una foto reciente, es la más reciente que pude conseguir con medios externos, utilizando al Banco Mundial como una fuente. No voy a marear a la audiencia con muchos números en esta presentación, voy a tener muy pocas tablas y esta es una de ellas. En esta tabla estoy comparando a Perú, Chile y Estados Unidos. Si vemos las tres columnas, vamos a ver que hay en el Perú un nivel de ingresos per cápita, o PBI per cápita, que se compara al de Estados Unidos
como 23 se compara a 100. Es decir, cada norteamericano tiene ingresos per cápita de 100, mientras que el peruano tiene ingresos per cápita de 23. Para ponerlo de una manera dramática, un norteamericano puede comerse 4 pollos a la brasa al año, el peruano solo puede comerse un poquito menos de 1. Obviamente estoy simplificando, hay muchas formas en que podemos ver el PBI, pero el PBI per cápita, controlando por inflación, teniendo en cuenta los factores básicos, es bastante diferente en el Perú que en Estados Unidos. Ahora, uno podría plantear que estoy haciendo una comparación exagerada. Estados Unidos es una potencia mundial. Miremos un punto intermedio como Chile. Chile es un país vecino, también tiene recursos naturales, tiene un clima distinto al Perú, pero no demasiado distinto. Bueno, Chile tiene 41 centavos de dólar por cada dólar de PBI norteamericano per cápita, por tanto casi dobla el PBI per cápita peruano. El Perú, gracias a su desarrollo, gracias a buenas políticas, está en un nivel expectante de riqueza y de ingresos, pero todavía está bastante lejos de Chile o de Estados Unidos. Esta es una foto de contexto del año 2017. No quiero quedarme aquí, es una foto que muestra obviamente distintos resultados de equilibrio. Quiero que vayamos al último renglón. En el último renglón de esa diapositiva podemos ver cuánto crédito doméstico es provisto al sector privado. Con crédito doméstico me refiero al dinero que agentes privados le dan a otros agentes privados. ¿Cuánto representa ese crédito del total del PBI? En Estados Unidos representa 2.4 veces el PBI. Es decir, por cada dólar de ingreso que tiene la economía, hay 2.42 dólares de créditos, con que los créditos sobrepasan de lejos el PBI. Si vamos a Chile, el valor es 128% de créditos sobre PBI. En el Perú es 12%. Y aquí no falta un cero. En el Perú, el crédito privado con respecto al PBI es 12%, un octavo. Lo cual significa que en el Perú todavía las finanzas no han despegado. Todavía el peruano no se apalanca, todavía el peruano no recurre al mercado financiero, al mercado de intermediación financiera para cubrir sus necesidades o para invertir. Lo cual lleva a la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está distribuyendo el dinero entre las empresas? Y con esto les muestro una tabla muy detallada. Esta es una tabla que será parte de un libro que estoy escribiendo sobre la empresa en el Perú. ¿Qué es lo que muestro aquí? Esta tabla tiene quizá demasiados datos, pero no quiero ver cada uno de ellos. Lo que quiero es que miremos, por ejemplo, el número de empresas en cada tipo de empresas de los que he clasificado aquí. He dividido la economía peruana en 4 tipos de empresas. Un tipo que es la empresa que lista en bolsa, la empresa que tiene acciones listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Otro tipo de empresas que ven ustedes en la segunda columna, con el número 2 entre paréntesis, que son empresas que fueron obligadas a reportar su información contable auditada a la Superintendencia de Mercado de Valores hace unos años. Estas son empresas grandes. Hubo una ley que las obligó a reportar, luego esa ley se declaró inconstitucional, por lo cual ya no volvieron a reportar su información. Aquí estamos hablando de unas 2.000 empresas. Un tercer segmento de empresas son aquellas que reportan su información de manera voluntaria a proveedores de data, acopiadores de data, hay aquí un acopiador de data en específico, que recolecta información sobre ventas o sobre activos de unas 9.000 empresas. Bueno, si nos quedamos con los grupos 1, 2 y 3, de empresas en el Perú, llegamos a unas 12.000 empresas en total. No es mucho. Son 12.000 empresas versus el resto de empresas que yo cuantifico como 8.2 millones de negocios. ¿Cuáles son estos negocios? Esos son negocios que en algún momento entre el 2001 y 2019 accedieron al crédito de los bancos, cajas financieras en el Perú. Por tanto, hay 4 grandes segmentos de empresas según su acceso como clientes al sector financiero peruano. ¿Cuánto representan estas empresas del total de crédito peruano en el sistema financiero? Esto lo vemos en la segunda línea de esta tabla.
Las empresas del primer grupo representan un 12%, las del segundo grupo un 29%, las del tercer grupo un 16% y el resto de empresas un 43%. ¿Qué lección nos llevamos aquí? Que ese resto de empresas no es despreciable. Hay muchas empresas medianas, grandes, pequeñas, que no reportan información o que simplemente son demasiado pequeñas para ser del interés de las compañías que recolectan esa información sobre ventas, pero que representan más de un 40% de todo el crédito que se ha dado al sector privado en el Perú. Las diferencias entre estos 4 grupos de empresas es dramática. Hay empresas en el primer grupo que tienen un promedio de deuda de 100 millones de soles. Tú las miras sus bancos y tienen en promedio 101 millones de soles de deuda, mientras que si te vas al otro extremo, tienen apenas 20.000 soles de promedio de deuda en los bancos. Estamos hablando de diferencias grandes entre estas empresas. Y podemos clasificarlas también por su comportamiento, su nivel de morosidad, su nivel de viabilidad en el sector, cuánto sobreviven, en fin, hay una gran cantidad de información que se puede calcular en el nivel de cada empresa. Esta foto es un poco macro. Esta foto es un poco grande porque realmente clasifica empresas. Mi análisis entra a cada una de ellas y puedo ver, por ejemplo, cómo los bancos castigan con más fuerza a un grupo de empresas versus otro, cómo los bancos tienen más costos para servir a un grupo de empresas versus el otro. Por tanto, lo que estoy intentando mostrar es que la foto macro de que en el Perú hay pocas finanzas se puede entender viendo la foto micro, de que en el Perú hay distintos tipos de empresas y distintos niveles de riesgo que los bancos no necesariamente quieren asumir, porque los bancos no están en el negocio de regalar dinero. Los bancos están en el negocio de llevar el dinero a los depositantes a un uso relativamente seguro, no 100% seguro, si no, no habría rentabilidad, para esperar algo a cambio. Paso a mi penúltima diapositiva con algo de información. Les muestro aquí otra visión de la empresa peruana, también microeconómica, que no depende ahora de las finanzas o los bancos, sino que depende de cómo cada empresa se constituye en una especie de mini mundo. Cada empresa o cada grupo económico, si pensamos en algunos grupos familiares o algunas empresas industriales que han ido creciendo y se han vuelto conglomerados, cada una de esas empresas o grupos tiene muchos intereses en el Perú. Lo que estoy mostrando en la primera columna es el año. Cuando vemos la columna de la mano izquierda, vemos el año 2000, luego vemos el año 2018, es decir, 18 años después, y luego vemos la diferencia, cómo cambió ese grupo económico o esa empresa diversificada en 18 años. Creo que es una visión bastante razonable, porque en 18 años pasan muchas cosas. En el año 2000, el Perú era un país viable, pero que estaba pasando por una crisis política institucional dramática. En el año 2018, bueno, parecido, ¿no? El Perú todavía es expectante y también estaba pasando por una crisis política, pero quizá de menos magnitud en un país ya reinsertado en todos los mercados. Bueno, esos grupos económicos, como muestran estos datos son los que reflejan en cuántas industrias estaban presentes estos grupos económicos. Bueno, en el 2000 estaban en 26 industrias distintas. Un grupo empresarial en el Perú tenía intereses, llámese plantas, tiendas, inversiones, en 26 distintas industrias, mientras que una empresa diversificada tenía intereses en aproximadamente 7 industrias. Por tanto, los grupos económicos son mucho más diversificados y amplios que las empresas diversificadas, incluso cuando corregimos esto para conseguir empresas diversificadas que sean muy similares en sus importaciones a los grupos económicos. Eso es lo que muestra la columna. Les he descrito la foto del año 2000, puedo describir la del 2018. En 2018, nuevamente los grupos económicos son muy diversificados y las empresas diversificadas son menos diversificadas que antes en promedio. Eso significa que cuando tomamos la diferencia, los grupos económicos se han diversificado más que las empresas diversificadas. Eso significa que si queremos hablar
de diversificación empresarial, si queremos hablar de interconexión entre industrias, hay que estar mirando a los grupos económicos. En el Perú no hay 5, ni 10, ni 40 grupos económicos, hay cientos de grupos económicos. Son de distinto origen y de distinto linaje y de distinta sofisticación, pero son grupos y hace falta estudiarlos y entenderlos. Ha habido algunos estudios cualitativos, muy pocos estudios cuantitativos al respecto. Con lo cual, paso a mi última diapositiva en la que brindo un mensaje. ¿Qué es lo que he dicho en esta serie de análisis o resúmenes? En primer lugar, he hablado del Perú como potencia. Hay mucho potencial económico, hay mucho potencial turístico, pero para que el Perú pase de esa potencia a acto, tiene que realizar una serie de esfuerzos, tiene que organizarse, tiene que tener estrategia. Si hay tiempo al final, puedo hablar de lo que yo considero estrategia. Cuando Nathan me pregunte sobre políticas, no hay que pensar solamente en políticas estatales, sino también en políticas empresariales y políticas personales. El Estado no es ni el único ni el principal jugador en la economía. Segundo, las finanzas personales y empresariales requieren aspectos de demanda. Por ejemplo, el carácter del empresario, el carácter del individuo. ¿A qué me refiero con esto? A que pasar del 12% del PBI en finanzas al 120% del PBI en finanzas va a requerir un cambio de actitud, va a requerir un cambio de disciplina. Muy distinto es que una persona vaya a la universidad con el dinero de sus padres, con el gran sacrificio de sus padres, y otra cosa es que vaya con su sacrificio de sueldo futuro, endeudándose para pagar la universidad. Esto que casi no existe en el Perú, existe en Chile y existe en Estados Unidos. Por tanto, las finanzas personales están conectadas a las finanzas empresariales y requieren aspectos de demanda bastante difíciles de cambiar de la noche a la mañana. Tercer mensaje, los grupos económicos pueden ser grandes aliados para el desarrollo del Perú. Esto creo que quedó claro de mi exposición sobre cómo han crecido en su interés. Finalmente, hace falta mucha más investigación sobre la empresa peruana. La empresa ha sido relegada como algo que quizá interesa a los bancos o a los consultores y no ha sido sujeto de gran estudio econométrico, cuantitativo ni cualitativo en los últimos años, por lo cual mi mensaje más metodológico o más filantrópico es que aquellos que estén pensando en qué ocupación deben tener en los próximos años, la economía de la empresa como investigación puede ser algo atractivo para el Perú y para ellos. Excelente, Gabriel. ¿Esta es la última slide? Tengo uno último cuando hay alguna pregunta relacionada, pero sí, este es mi último. Perfecto. Entonces, ¿te parece si sacamos el PPT del centro para compartir la encuesta? Muy bien. Vamos a compartir con todos los participantes una encuesta sobre los temas de las reflexiones de hoy que Gabriel comparte con nosotros y ya lo deberían tener en pantalla. En la agenda de investigación sobre empresas, Gabriel, mientras los participantes completan la encuesta, ¿cuáles crees tú que son los aspectos o temas de mayor relevancia en el Perú, ¿no? Relevantes para la política en el Perú, ¿no? Teniendo en cuenta que no solamente es política pública, sino también política empresarial, ¿no? Muy bien. Aquí no me baso en opiniones, sino me baso en data cuantitativa de los rankings. El Banco Mundial ha venido haciendo un ranking llamado Doing Business. En el ranking Doing Business el Perú está bastante bien, es decir, las condiciones de oferta parecen razonables. En el Perú es fácil obtener un crédito en cuanto a lo formal, en el Perú es fácil pagar impuestos, todo eso ubica al Perú en una buena posición. Entonces, yo diría que los temas de oferta son importantes y hace falta que el Estado y las empresas se preocupen, pero creo que en general el tema de demanda es muy importante, es decir, cómo están las familias, cómo están
los egresados universitarios, cómo está la fuerza laboral, esas personas entre 22 y 50 años, ¿no? Cómo se están esforzando para llegar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es de mucho más disciplina, de mucho más rigor, de mucho más competencia. En el Perú creo que el aspecto competitivo, y no me refiero a la rivalidad, sino al ser competente, al tener un contrato y honrarlo, al recibir una orden del jefe y cumplirla. Todos esos aspectos, cada pequeña ganancia que haga el Perú será de gran impacto. Entonces, mi respuesta, Nathan, es que hay data cuantitativa sobre cómo le va al Perú institucionalmente. Es un país emergente, es un país pero yo me enfocaría por cómo ir concientizando al ciudadano, cómo ir ayudando a las familias, a los estudiantes, a los jefes, a los subordinados a trabajar más. Pero hace falta trabajar mucho más y trabajar mejor para ir trazándose metas, trazándose objetivos y cumpliéndolos en lo que se refiere a productividad, en lo que se refiere a cobertura de mercados, en lo que se refiere a confianza en contratos. Ejemplos, podemos ver las líneas del metro. Las líneas del metro tienen un aspecto gubernamental, regulatorio, burocrático, pero también requieren actitudes de la gente. Dónde vivir, cómo elegir su puesto de trabajo, su lugar de vivienda. Hay temas muy complejos en los cuales la libertad personal tiene que primar y tiene que estar bien organizada por los tomadores de decisiones que le planteen esas opciones a la gente. Correcto. Es decir, no todo es capital empresarial, o sea, falta también ni el aspecto institucional, sino también el capital humano de toda la población que va a impactar positivamente en el desarrollo empresarial del país. Sí, tú te refieres a capital humano. Yo he pensado en ese término y capital humano hace que humano sea un poquito adjetivo, ¿no? Y el sustantivo ahí es capital. No, yo diría que hace falta personas, ¿no? Y la definición de persona es una definición compleja porque la persona es un compuesto material y espiritual, ¿no? En ese sentido, traer un mensaje materialista de la productividad por la productividad o de la eficiencia por la eficiencia, me parece que puede solucionar algún problema en el corto plazo, pero termina destruyendo a la sociedad, ¿no? En ese sentido, yo tengo mi propia impresión de algunos países que parecen grandes potencias, pero que en el fondo creo que son muy endebles porque no reconocen la dimensión más íntima, más espiritual de la persona o de la familia. Entonces, no quiero criticar tu término, quiero darle una visión alternativa que es la de personas. Creo que en el Perú hace falta mayor atención a la persona. Te doy un ejemplo. Yo, cuando veo los discursos de 28 de julio, ya sean los discursos inaugurales o el discurso en que el gran mandatario le habla al país, está muy bien pensar en la educación, la salud, la macro, pero ¿dónde está la familia y la persona? ¿Cuál es la visión del estadista respecto al rol de la persona en la sociedad? Si eso se va aclarando en el Perú y cada quien toma conciencia de eso, creo que lo demás se puede ir arreglando más fácil. De acuerdo, es un cambio en el chip mental de las personas. Sí, cambio en ellos, pero también cambio en el reconocimiento que otros tengan sobre ellos. Te doy un ejemplo. Mucha gente ha pasado esta pandemia en departamentos de 60, 50, 70 metros cuadrados. Y uno diría, bueno, esa es su libre elección. La gente ha elegido vivir en departamentos pequeños. Pero un departamento pequeño quizás no lleva a que hay una visión de la familia un poco más generosa. Si la familia va a tener 2 o 3 hijos para lograr una tasa de reposición en nuestra sociedad que está envejeciendo, un departamento de 60, 70, 75 metros cuadrados queda muy pequeño. Eso el empresario lo tiene que reconocer y tiene que ayudar mediante créditos, mediante planes de mercadeo, mediante estrategia, a que las familias digan, no, prefiero vivir en uno de 110 metros porque me da un poco más de respiro para esa familia que quiero formar. Claro, son todos los aspectos de la sociedad juntos en las estrategias empresariales, en la propia conciencia de las personas sobre las decisiones de consumo y en las políticas públicas, ¿no? Uh-huh.
Gracias a todos por responder la encuesta, ya tenemos los resultados, entonces vamos a hacer un ping-pong, Gabriel. Sí, Yo voy a leer cada pregunta, te voy a contar, o voy a contar a todos el resultado de la encuesta y luego tú nos respondes la misma pregunta. ¿Te parece? muy bien. Perfecto, encuesta sobre desarrollo empresarial. Primera pregunta. ¿Usted calificaría a las empresas, en particular las más grandes, como claves para el desarrollo del país? Sí, 71%. No, 29%. ¿Qué opinas tú, Gabriel? Mi respuesta es sí, porque las grandes suelen estar mirando más a países más desarrollados. Las grandes tienen un colchón de dinero más grande para arriesgar un poco más, ya sea en tecnología, ya sea en innovación, y sea también en seleccionar personal un poco riesgoso, pero que va a ser brillante y que va a tener las buenas ideas que van a ayudar al crecimiento. Entonces yo creo que no podemos descartar la gran empresa como motor de la sociedad. Perfecto, Gabriel. Coincido también con el sí. Segunda pregunta. ¿Tenemos suficientes empresas grandes y medianas en el Perú? Respuestas. Sí, 6%. No, 94%. ¿Qué opinas tú, Gabriel? La respuesta es no, porque según mi análisis cuantitativo, las empresas lamentablemente no crecen porque hay algunas discontinuidades regulatorias, es decir, la autoridad tributaria y o algunas entidades públicas fiscalizan mucho más fuerte a las empresas medianas y grandes que a las pequeñas. Por tanto, en su interés, ya sea egoísta, ya sea provinciano, ya sea de Texas para adentro o Texas para abajo, el empresario no quiere crecer por miedo a la regulación. Entonces, hace falta muchas más empresas grandes y medianas y para eso la legislación tiene que cambiar y las políticas de fiscalización tienen que cambiar. Muy pertinente punto el que mencionas, Gabriel. Creo que los hacedores de políticas o de leyes en el Congreso no pueden pretender que la empresa sea el papá, ¿no? El responsable de todo, cuando a veces el mismo Estado, o muchas veces el mismo Estado, incumple ese estándar, ese tipo de regulaciones, ¿no? Coincido también que tenemos muy pocas, deberíamos tener más. El de la discontinuidad regulatoria me parece una frase que condensa un problema grave del país que tiene que resolverse, ¿no? Tercera pregunta. ¿Las empresas grandes contribuyen en mayor medida al desarrollo que las MIPES? Respuesta, sí, 41%. No, 59%. Es decir, la mayoría, casi 60%, opina que las empresas grandes no contribuyen en mayor medida al desarrollo que las MIPES. ¿Qué opinas tú, Gabriel? Bueno, mi respuesta es que sí contribuyen más, pero voy a dar una respuesta un poquito más cuantitativa y es mediante sueldos y ganancias. Las empresas grandes pagan más. Al pagar más, ese empleado o ejecutivo gasta más, por tanto está desarrollando más por el lado del consumo que las empresas que son más pequeñas y pagan menos. Por el lado de las ventas, si en cada producto o servicio vendido se está satisfaciendo mejor y más las necesidades, las empresas grandes también desarrollan más. Quizá la razón para que las empresas pequeñas o medianas desarrollen más es porque enseñan más capacidades y ayudan al individuo a subir. Bueno, a eso yo le llamo educación, a eso le llamo universidad, a eso le llamo familia. Es decir, la empresa es un buen lugar para aprender cosas, pero sobre todo la empresa tiene que producir y tiene que llegar a muchos segmentos de la sociedad, por lo cual la empresa grande tiene una ventaja en ese sentido. No estoy aquí dando una respuesta absoluta, sino que he usado algunos criterios para dar mi respuesta. De acuerdo, Gabriel. Y yo también coincido con tu respuesta, a pesar de que la mayoría piensa, el 60% piensa que no, yo también creo que sí, las empresas grandes contribuyen más al desarrollo de un país, de cualquier país, no solo del Perú, que las MIPES, por las razones que mencionas de productividad y por la capacidad que tienen de innovar, de transformar, de desarrollar productos y crear capacidades, ¿no? en las personas que trabajan vinculadas a las empresas, ya sea dentro, los empleados, o fuera, que son los proveedores y clientes también. Cuarta pregunta. ¿El mercado de crédito está suficientemente desarrollado en Perú? Respuesta, sí,
6%, no 94%. ¿Qué opinas tú, Gabriel? Estoy con el no, estoy con el 94%. Estás con el 94%, todos estamos ahí de acuerdo. ¿Por qué crees que se da esto, ¿no? Que no está desarrollado? Ya mencionaste algo en que las personas también no toman el riesgo para pagar su propia educación universitaria. ¿Cuáles crees que son las razones de esta falta de desarrollo del mercado de crédito, o cuáles podrían ser las políticas, las medidas que permitan su expansión, ¿no? Sí, incido en el tema de consumo, ¿no? El crédito de consumo y el crédito hipotecario. Por ejemplo, el crédito hipotecario en el Perú es muy pequeño, ¿no? Y estoy diciendo muy pequeño por no usar otros adjetivos. Por tanto, si una familia con una casita que vale $150,000 y que ya está totalmente pagada, si esa familia dijera, voy a hacer algo, voy a hacerme productivo de otra forma, y fuera al banco e hipoteca esa casa de $150,000, bueno, tiene el capital inmediato, pero tiene el riesgo de, si no paga, se queda sin casa. Entonces, imagina que no lo haga una familia, sino que 1 millón de familias haga eso. Entonces ya cambia el ratio que mencioné hace un rato. Obviamente no lo va a hacer 1 millón de familias, pero si lo hicieran 100,000 o 50,000, pues ya tendríamos un dinamismo interesante en cuanto a las finanzas. ¿Esto es bueno o malo? No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy dándote el componente mecánico de cómo se apalanca un país. Y el país se apalanca por consumo, se apalanca por la tarjeta de crédito, se apalanca por la educación, se apalanca por la casa. Por tanto, en el Perú no deberíamos estar hablando solamente de hipotecas de la primera hipoteca sobre la primera vivienda, sino hipotecas sobre algo que ya existe. En esto obviamente hace falta mucho más liquidez y mucha más transparencia en el mercado para que una familia con una casita de $150,000 tenga plena libertad de hipotecar y, si le va bien, repagar, y si no le va bien, venderla e irse a una casita de 80,000. Correcto. Este desarrollo del mercado de crédito no solamente requiere que las personas estén más dispuestas a endeudarse o a consumir de esa manera, sino también más ingresos, ¿no? A medida que los ingresos de la población se incrementen, probablemente su apetito al crédito se incremente, ¿no? Esa es una cuestión empírica, es decir, si la demanda por créditos está deprimida porque los ingresos son bajos en el Perú. Claramente la cuestión de ingresos bajos en el Perú es notoria y notable. Uno puede comparar que en Chile los ingresos son 50, 70% mayores que en el Perú en todas las profesiones. Esto es asombroso. Y uno diría, bueno, la productividad del chileno es 70% mayor que la del peruano. Eso no estoy tan seguro. Entonces lo que hace falta es empezar a analizar no tanto el tema laboral y de ingresos, sino ver las grandes cuentas del Perú y empezar a pensar cuál es el cuello de botella. Te doy un ejemplo. Yo no he estado yendo en taxis en los últimos meses, no solo por la pandemia, sino porque en general no uso taxis, pero el precio del taxi en el Perú hoy es parecido al precio del taxi hace 15 años. Me refiero a Lima. Entonces, ese es un indicador de que la productividad todavía está bastante baja. Te doy otro ejemplo. Yo vivo en una zona en la cual llega el panadero diariamente y nos trae el pan fresco todos los días en una bolsita. Ese es un indicador que todavía la productividad del peruano no tiene un valor muy alto. Porque si tuviera un valor alto, ese panadero no vendría a las 6:30 de la mañana a dejarnos el pan fresco todos los días. Lo haría como en Chile o Estados Unidos. Nadie te deja el pan tan temprano porque su costo de oportunidad es muy alto. Correcto. Quinta pregunta. ¿La diversificación de la producción es importante para el país? Sí, 95%. No, 5%. Bueno, esta es una pregunta. Sí, yo, Sí, ¿cuál es tu yo, yo opinión no al estoy de respecto? acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que sea un sí unívoco. Es decir, la diversificación debe hacerse si es que es razonable. Y para juzgar si es razonable hace falta un diagnóstico profundo. Si pensamos, por ejemplo, en Fujifilms. Fujifilms en algún momento se dio cuenta de que revelar el rollo para
mostrar una foto iba a ser un negocio del pasado. Antes el 100% de fotos eran con revelado. Hoy menos de un 0.5% de las fotos es con revelado. Fujifilm se dio cuenta de que tenía que cambiar de negocio y diversificó. ¿Por qué? Porque vio el futuro y se dio cuenta de que hacía falta un cambio. El Perú tiene que diversificar fuera de minerales o fuera de frutas o fuera de algunos productos de exportación que tiene como pesca. Yo no estoy tan seguro. Hay muchas cosas que el Perú puede hacer, pero no necesariamente como país hace falta diversificar. Hace falta pensar, desde el punto de vista de cada empresa, qué le va mejor, qué es lo mejor o qué es lo que puede hacer mejor. Y sobre la base de cada decisión micro es que debe ir pensando. Yo no estoy tan convencido con que el Perú como una sociedad macro debe empezar a diversificar, porque creo que el mercado funciona. Y si el mercado funciona, Perú va a hacerse un mal servicio convirtiéndose en el mejor productor de llantas si es que hay otro país con ventajas comparativas que le gane. Entonces, creo que en ese sentido está muy bien pensar en el concepto de diversificación, pero aquí hace falta adjetivarlo y pensar en una diversificación micro desde el punto de vista de los sectores y las empresas que toman esas decisiones. Correcto. Yo estoy en el lado soy de la posición de que es importante la diversificación, pero coincido contigo en que no debe ser a rajatabla por política, sino por decisiones micro de las empresas que son las que puedan incorporar todos los factores y puedan tener operaciones sostenibles y rentables, ¿no? Sí, Nathan, para acotar algo ahí, hay un exministro y también otro exministro que han escrito un libro y han sido realmente personas que han contribuido bastante al debate, pero es difícil defender una posición estatal respecto a la diversificación, porque eso empieza a lidiar en algunas contradicciones, como por ejemplo que hace falta remover barreras burocráticas, hace falta permitir que las empresas saben su negocio, las empresas saben en qué quieren invertir. Por tanto, ojo con convertir al Estado en un gran mago que con la varita mágica va determinando qué sector va a ser el ganador. De acuerdo. Bueno, en materia de política industrial o nueva política industrial, hay una nueva literatura que ya te muestra que ha sido aplicada principalmente en el sudeste asiático y en China o ese desarrollo industrial importante que han tenido en Asia en su conjunto, que, que el gobierno, el Estado tiene un gran rol, pero efectivamente necesita cierta sofisticación en esas políticas para evitar caer en unas actividades económicas no sostenibles, ¿no? O sea, tiene que ir de la mano del mercado. Pero sí hay apuestas y bueno, y hay política industrial en todos los países, ¿no? La política industrial americana en el sector defensa, la pelea que da Estados Unidos como país por su sector tecnológico también te habla de una política industrial, ¿no? En el Perú quizás no es tan claro, no se ha hecho la reflexión y el diagnóstico suficiente, pero la diversificación del aparato productivo nacional, en mi opinión, tendría beneficios o tendría impactos positivos en generación de más empleos de calidad, el incremento del potencial productivo de las empresas, entre otros, ¿no? Ahora, es un tema agarrarlo con cautela, ¿no? Sí, Nathan, quiero acotar ahí diciéndote que estoy de acuerdo contigo, aunque hay muy buenos contraejemplos en Estados Unidos y tú has dado contraejemplos de industrias muy básicas, ¿no? Si Estados Unidos descubre Internet en los años 60, es en la Universidad de California Santa Bárbara, en UCLA, en Stanford, se conectan profesores universitarios y descubren Internet. Obviamente al Estado le interesa eso, ¿no? O en defensa, si Estados Unidos no tiene la mejor defensa del mundo, pues mañana ya no tenemos una pandemia, sino tenemos un cataclismo nuclear, ¿no? Entonces hay razones por las cuales el Estado tiene que elegir, ¿no? Yo te doy un contraejemplo que un exministro dio y me parece que lo documentó muy bien. Incluso hay un paper académico, no de él, sino de otras personas, sobre turismo. Seguramente a ti te gusta mucho el tema y tú has trabajado en estos temas. Hay sectores tan disgregados en que hace falta un ente organizador. No estatista, no que viole la libertad privada, sino que ponga de acuerdo a los agentes. El Perú no debería tener solamente 5 millones de turistas, podría tener 15 millones de turistas.
pero si el turista va a venir y lo van a tratar mal, lo van a engañar, le van a dar billetes falsos, lo van a robar, entonces nadie quiere venir y la gente se entera de esto. Por tanto, hace falta, hay industrias más difíciles, pero altamente rentables, en las cuales el Estado puede proveer una base. Correcto. El coordination failure, ¿no? Ahí el Estado tiene un gran rol. Y también el sector privado, ¿no? Los gremios tienen, yo pienso que no, en el Perú no cumplen el rol de incrementar la capacidad productiva de sus asociados, de las empresas, sino están enfocados en otro tipo de temas de segundo orden, ¿no? Pasando a la sexta pregunta, ¿usted considera que existen suficientes políticas públicas efectivas orientadas a contribuir al desarrollo del sector empresarial y su diversificación? Sí, 6%, no, 94%. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Yo no tengo un inventario de todas las políticas que se dan, así que yo prefiero hablar sobre lo que sé y no sobre lo que tengo que adivinar. Sí te puedo decir que una visión en la cual haya políticas de Estado la acabamos de discutir. Tú tienes una visión, yo tengo una visión un poco distinta. Creo que hace falta que en el Perú se flexibilice mucho el tema de impuestos, el tema de fiscalización, el tema laboral, ¿no? Pero empezar a elegir políticas públicas que fomenten a la empresa, de eso no estoy tan seguro. Tengo buena relación con el Ministerio de la Producción y creo que han hecho un buen trabajo en muchos sentidos, pero de decir que tiene que ser un ministerio que esté en la punta de lanza de cómo incentivar, creo que me reservo ahí una posición más expectante porque confío en que la empresa y el empresario saben lo que hay que hacer y lo que quieren es que el Estado no viole las reglas de juego y no imponga regulación excesiva que perjudique el desarrollo de la empresa y de la sociedad. Perfecto, Gabriel. Ahí en la sección de preguntas intercambiemos algunas ideas más sobre ese punto que me parece muy relevante para el Perú de ahora, ¿no? Séptima pregunta de la encuesta. ¿Cree usted que las empresas medianas y grandes crean empleos de buena calidad? Sí, 59%. No, 41%. ¿Tú qué opinas? Yo he estado en contacto con empresas grandes. Estas empresas envían a sus ejecutivos a programas de capacitación, están mirando afuera, pagan sueldos buenos. Por tanto, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la atractividad del puesto de trabajo, desde el punto de vista remunerativo, creo que hay bastante evidencia de que sí crean empleos de buena calidad. Yo también coincido con el sí y trataría de explicar el no porque no necesariamente todos los empleos en las empresas grandes son de alta productividad. También hay empleos para roles menos sofisticados, que pueden ser de operario, obrero, vendedor, que tienen honorarios menores o sueldos menores, pero esos sueldos menores también siguen siendo bastante por encima del promedio que tienen actividades similares en empresas pequeñas, ¿no? Y en ese sentido serían empleos, para mí, empleos de buena calidad para personas o para roles de bajo uso de habilidades. Pasando a la pregunta 8, ¿cree usted que las empresas más grandes pueden contribuir de manera importante a la formalización de la economía? Sí, 95%. No, 5%. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Sí, estoy de acuerdo en el sí, pero la formalización de la economía no es solamente un tema de oferta, en que la empresa grande es una especie de mini Estado. Así como el Estado te fiscaliza, también la empresa grande te fiscaliza porque si no le otorgas factura no te compra, etc. Creo que el tema de informalidad va más por el lado de la demanda, es decir, del emprendedor individual, de la familia del emprendedor, del entorno del emprendedor. Entonces, yo estoy de acuerdo con un sí, pero quizá por una razón distinta de la del resto que ha opinado, porque pienso que el rol más importante para la formalización es el propio individuo, que se dé cuenta de los beneficios de ser formal y de, creo que formalidad es un término un poco técnico, el beneficio de hacer las cosas bien y de realmente cumplir las reglas. De acuerdo.
Yo también creo que las empresas más grandes pueden contribuir de manera importante a formalización y coincido también contigo, Gabriel, en que no es lo único, ¿no? O sea, hay otros aspectos como la educación del empresario, del emprendedor y sus valores que lo van a llevar a hacer las cosas de mejor manera y también ser más productivo y poder pagar los costos que demanda ser formal. Y la empresa grande o la empresa mediana me parece muy importante porque en la medida que el sector pequeño, MIPE o informal, hace negocios con el sector formal, mediano, grande, se, se formaliza, ¿no? Se transfieren capacidades o se adquieren capacidades en esas transacciones o negociaciones, ¿no? Pregunta 9. ¿Cree usted que las empresas, bueno, pregunta 9. ¿Cree usted que las empresas más grandes podrían ser un canal adecuado para algunas políticas públicas dirigidas a las MIPES? Sí, 100%. No, 0%. ¿Qué opinas, Gabriel? Bueno, aquí hay un costo, ¿no? Las políticas públicas corresponden al sector público. Por tanto, que el Estado utilice a la gran empresa como canal para sus políticas implica un costo para esas empresas grandes. Entonces yo no estoy tan seguro que la misión de la empresa grande sea ser un canal de políticas públicas. Entonces yo estoy un poco en desacuerdo con que esto se haga de una manera indiscriminada y que se haga a costa del gran empresario. Sería como un impuesto más, ¿no? Si el empresario está pagando su impuesto selectivo el consumo, está pagando su IGB, está pagando impuestos a la renta, está pagando tributos y además tiene que ser canal para vender o para inyectar capital o contratar gente de las MIPES, entonces obviamente habrá un punto en que proteste y digan, este no es mi misión. Entonces yo diría que tienen que ser programas relativamente cortos, que tienen que ser muy bien pensados y que haya un incentivo fuerte. Es decir, el Estado puede decir por cada proveedor MIPE que tengas, yo te bajo X% del impuesto a la renta. Algo que sea un ganar-ganar, porque si no es ganar-ganar, no estoy convencido de que esta sea la misión de la gran empresa. De acuerdo, Gabriel. Yo coincido contigo en que tiene que enfocarse en el ganar-ganar y, por ejemplo, pienso en programas, políticas públicas de entrenamiento laboral, políticas públicas de innovación, políticas públicas que traten de desarrollar empresas pequeñas, ¿no? A través de proveedores, programas con proveedores, eh, dar servicios empresariales a empresas que tengan contratos con empresas grandes, ¿no? De tal manera que el Estado le da servicios a personas, a trabajadores, a empresas pequeñas y pone a la empresa grande y sus recursos como una plataforma que canaliza estos recursos públicos, ¿no? Y en beneficio propio, porque también va a tener empleados más capacitados, va a tener proveedores mejor preparados y certificados, entre otros. Ahora, también entiendo que pueden haber políticas que no vayan al ganar-ganar, como puede ser la retención o detracción del IGB, ¿no? Donde la SUNAT le encarga a las empresas grandes, tú tienes que retener a las empresas pequeñas, ¿no? Así nos aseguramos un mínimo pago y es así que nace hace ya varios años este tipo de mecanismos. Ahí claramente la ganancia de la empresa grande no existe, pero el costo tampoco es probablemente tan alto, creo que ya se ha vuelto parte del estándar, ¿no? Y definitivamente en su momento ayudó a incrementar la efectividad, la eficiencia de la recaudación de varios de los impuestos, ¿no? Habría que ver caso por caso probablemente en este punto 9. ¿Qué opinas, Gabriel? Yo no iría caso por caso porque te digo que podría estar sujeto a un lobby innecesario, un lobby excesivo. Podría también estar sujeto a demandas, es decir, el Perú se irá sofisticando en muchos órdenes de cosas. Entonces una empresa puede establecer algún pleito al Estado diciendo, mira, mi misión como empresa no es ser recaudador de impuestos, mi misión como empresa no es hacer esto. Entonces, obviamente no lo hacen porque tienen miedo, porque puede haber represalias burocráticas, en fin, puede haber varias razones por las cuales no haya pleitos, pero ¿dónde está en el Código Civil, dónde está en la Ley General de Sociedades que la empresa es un brazo más del Estado? En ningún lado.
Obviamente tiene que haber una responsabilidad social de la empresa. Yo aquí no estoy planteando un esquema libertario, ni mucho menos, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Y fomentar el crecimiento empresarial no necesariamente implica que la empresa grande sea la plataforma. Para algunas iniciativas concretas, temporales, y que sean ganar-ganar, quizás se deba hacer, pero para otras hay que pensar muy bien. Y vuelvo al comentario que te di, Nathan, hace un rato sobre cuál es la visión de la sociedad, de la persona, del individuo, de la familia, ¿no? Ir a lo micro. El principal interesado en el desarrollo y cambio debe ser el individuo. Si es el papá de Estado o la mamá gran empresa, creo que empezamos con un sesgo. De acuerdo, Gabriel. Y última pregunta de la encuesta. ¿Cree usted que las empresas, en particular las más grandes, están suficientemente cerca del sector académico del país? Sí, 18%. No, 82%. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Bueno, hay que empezar definiendo qué es el sector académico, ¿no? Y no quiero poner una caricatura aquí, pero la prensa a veces ha publicitado que el sector académico es un edificio de 5 pisos que es solamente una fachada y por dentro es una casa destartalada, ¿no? Entonces, para empezar, quizás sea bueno que la gran empresa no esté cerca del sector académico si el sector académico pues, no califica. Entonces, yo te puedo hablar de mi universidad. Yo conozco el lugar donde yo trabajo. Y esa es una universidad de investigación, es una universidad con cientos de doctores en el plantel, es una universidad en la cual las políticas de contratación, de ascenso y de fomento al personal científico son transparentes y en la que la verdad es que las cosas se hacen con mucho esfuerzo y hay interés en el desarrollo del Perú, pasando por la difusión y el descubrimiento de conocimiento nuevo, conocimiento científico. Por tanto, en el caso de la universidad donde yo trabajo, me parece razonable que la empresa deba estar más cerca del sector académico tal como lo ha representado. Actualmente el sector está cerca, con estos cerca, yo creo que están bastante desvinculados en algunas áreas, por ejemplo en economía. Voy a hablar de lo que sé aquí. Las empresas parecen no confiar mucho o no mirar mucho la economía y piensan que la economía es macro. Si contratan a un economista o macroeconomista es para que les proyecte cuál va a ser el PBI o para que les ayude a leer data económica. Entonces hay un gran desconocimiento sobre lo que es la economía. Poco a poco confío en que las empresas se den cuenta de que el sector académico tiene algo que aportar y que es ese algo, lo que he dicho, es el descubrimiento y difusión de conocimiento científico. Y una buena ciencia obviamente puede ayudar al desarrollo concreto de un país. Perfecto, Gabriel. Yo también no me refiero, o esperaría que nadie se refiera cuando habla de sector académico a esas universidades con un cartel o una pared ficticia de 5 pisos en la fachada, ¿no? O sea, de ninguna manera. Pero sí a todo los aparatos, digamos, de producción, de conocimiento, de investigación o incluso de enseñanza, ¿no? O sea, de investigación sería fantástico, pero ya si existe enseñanza y formación de futuros trabajadores, de personas, creo que la empresa debería tratar de estar más cerca y coincido en que no está lo suficientemente cerca, ¿no? No lo está ni siquiera en negocios, no lo está en ingeniería, no lo está creo que todos los sectores. Ahí hay una tarea pendiente de hacer de los institutos y universidades y también de las empresas, ¿no? Hago ahí una acotación, Nathan, y vuelvo a tus ejemplos sobre defensa y sobre tecnología en Estados Unidos. Hay una institución en el Perú. Esa institución es Concitec. Es obvio que si Concitec considera a la economía, a las finanzas y a los negocios como ciencias, como ramas del conocimiento científico, entonces si las considera empezará a darles fondos, a fondo perdido, para investigación y para vinculación con el mundo empresarial. Pero si Concitec continúa sin considerar a la economía como ciencia, entonces pues no va a avanzar, ¿no? Lo que tú propones, la pregunta que tú propones y que
el público ha respondido sobre la vinculación empresa-universidad, supone fondos, supone esfuerzos cuantitativos y monetarios. Ese es el rol de Concitec. Hasta donde yo sé, en estos 6 años que llevo viviendo en el Perú, después de haber vivido en el extranjero, Concitec no da dinero para investigación libre en economía. No estoy hablando aquí de los proyectos COVID, que son recientes, estoy hablando de proyectos libres y normales. Economía no recibe ese tipo de inversión o apoyo del Estado que es necesario. Correcto. La política pública de financiamiento de la innovación en general ha sido escasa, se incrementó en el gobierno de Ollanta Humala, con Concitec y todos estos programas, pero todavía es muy limitado, ¿no? Y claramente no llega a ciencias económicas o ciencias empresariales, está más en algunas ramas priorizadas de la ingeniería, ¿no? Así es. Ahí podemos probablemente pedirle a todos los actores, ¿no? El gobierno a través de estos fondos, pero también a la empresa, que reconozcan, o sea, que se ponga en evidencia los beneficios de la interacción. Investigadores, profesores, universidades, porque los estudiantes o los trabajadores actuales que pueden ir a las universidades también a formarse, a tener maestrías, diplomados, pueden generar muchas sinergias para la mejora en las operaciones, como también para la innovación o el desarrollo de proyectos, ¿no? De productos. Es un tema que demanda investigar las razones, por qué las empresas no se acercan a las universidades o a los institutos, ¿no? A los institutos superiores tecnológicos. Sí, mira, no vamos a agotar el tema, pero te diría que ahí puede haber un rol o un lugar para empresas de consultoría. Y yo sé que tú tienes interés en este tema también, ¿no? La academia habla un lenguaje, la empresa habla otro lenguaje. Por tanto, hace falta un traductor, ¿no? Ni la empresa va a aprender el lenguaje de la academia, ni la academia va a aprender el de la empresa, porque son negocios distintos. Por tanto, si hay un intermediario, si hay un agente que hace arbitraje y aprovecha los conocimientos de una para alimentar a la otra y saca en medio una renta razonable, pues es un negocio obvio, ¿no? Si te pones a pensar cómo lo hacen algunas de las grandes empresas de consultoría en el mundo, te das cuenta de que es posible. Correcto. Sin embargo, en Perú, en general, las empresas no están acostumbradas o no valoran no solamente la consultoría, sino otras formas de apoyo al desarrollo de sus modelos de negocio, como el outsourcing. Hay poco entendimiento del beneficio de tener a un equipo consultor de alto nivel por poco tiempo para resolver un problema que pueda demandar unas capacidades y claramente unas tarifas, honorarios por encima del precio de mercado de sus trabajadores. Y prácticamente esa demanda por conocimiento, cuando tú dices con el arbitraje de un posible consultor, yo diría incluso con un outsourcing o también la aproximación directa a la academia, es baja, ¿no? O sea, y tiene que ver, creo, con la formación de los empresarios. ¿Tú pensarías en esa hipótesis? Puede ser un tema de formación que yo asumo que en las 200 empresas más grandes del Perú, más de la mitad de los ejecutivos ha sido formado en Estados Unidos o Europa. Entonces, no es solamente la formación. Yo diría que hay una gran desconfianza, es decir, hablemos claro, hace falta algunas virtudes como la humildad. Y la humildad es una virtud humana que te dice que tú no eres, ¿no?, la persona más completa que va a saber de todo, ¿no? Hay que reconocer que uno no sabe todo. Y cuando uno reconoce que no sabe todo, empieza a preguntar quién sabe más, ¿no? Te doy un ejemplo. Richard Roll fue profesor en UCLA, hoy es profesor en Caltech, se retiró de UCLA. Richard Roll tomó un tiempo sabático, un tiempo de licencia para mudarse de Los Ángeles a Nueva York y establecer en un banco grande en Nueva York la división de hipotecas. Estamos hablando de los años 80. Entonces, como un hombre de Los Ángeles se muda a Nueva York, vive en Nueva York, para diseñar todo un mercado que 25 años después explotó con una crisis, pero que durante 25 años creó
trillones de dólares en ganancias y en riqueza para hogares, para inversionistas y para empresas. No estoy obviamente dando un ejemplo típico, estoy dando un ejemplo un poquito extraordinario. No todos pueden ser Richard Roll, pero si seguimos como estamos, vamos a seguir con un 12% del PBI en crédito privado al sector privado. Creo que le falta un cero a ese número y no va a venir simplemente continuando lo que ya estamos haciendo. Creo que el Perú requiere un salto mucho más grande y si los empresarios ejecutivos no se dan cuenta, pues no hay problema. El problema de la fuga de talentos continuará y no veremos en el Perú los talentos que veríamos si fuera distinto. Correcto, Gabriel. Coincido contigo. Faltan varios ajustes desde el propio sector empresarial, ¿no? Y la desconfianza, como tú lo has mencionado, es un tema relevante que pone un impuesto sobre toda la economía y sobre todo el bienestar de las familias, de las empresas, ¿no? y del país. Ahora vamos a pasar a las preguntas de los participantes. Las hemos recibido a través del módulo de preguntas. Tenemos la primera de ellas, ¿no? Dice, 3 consultas. ¿Cómo se definió grupo económico en tu presentación? Segunda pregunta, ¿qué fuentes de información existen en Perú sobre las empresas? Y tercera pregunta, ¿cuál es el rol de la informalidad en la foto del financiamiento de las empresas peruanas? La definición de grupos económicos viene dada por un proveedor de data que clasifica a varios cientos de empresas según estén asociadas o vinculadas por capital. Por tanto, la respuesta es que hay una empresa en el Perú que se dedica a clasificar a esos grupos económicos. La pregunta sobre el rol de la informalidad en el financiamiento. Bueno, esto es claro. Uno puede ver cómo un cliente de un banco utiliza el RUC o utiliza meramente su DNI para sacar un crédito. Por tanto, se puede clasificar a a informales de formales, viendo sus identificadores. Y la verdad es que los bancos prestan mucho informales, las cajas también. Por tanto, hay una amplia diversidad en el tipo de clientes que los bancos tienen. La segunda pregunta era sobre Fuentes de financiamiento. información sobre Las fuentes, empresas. perdón. Las fuentes son pocas y se tienen que comprar o se tiene que lograr acceso. Entonces, mis fuentes van a salir publicadas en el libro que ya estoy bastante avanzado en escribir. Hace falta obviamente la edición y publicación, pero hay pocas fuentes sobre la empresa en el Perú. Esto es algo temporal. De aquí a unos años yo creo que se va a popularizar mucho más la información empresarial. Lo que sí sugiero al que ha hecho la pregunta es que esté siempre a la casa con Z, ¿no? De información de ministerios, información de páginas web, o a diseñar código con Python que le ayude a bajar información que está libremente en Internet para ir documentándose con data de empresas. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima tiene algo de información sobre empresas listadas públicamente. Uno puede comprar esa información o puede diseñar código para bajarse esa información de manera gratuita. Entonces requiere cierta habilidad y trabajo, pero se puede hacer. El scrapping. De acuerdo. Segunda pregunta. De acuerdo a la SUNARP, en junio de 2020, es decir, el mes pasado, se ha batido el récord histórico de inscripción de MIPES con 5.573. 5 veces más que en febrero antes del estado de emergencia. ¿Cuál es su lectura de ese hecho? Bueno, no es una coincidencia. No es una coincidencia. Creo que lo obvio es que si el Estado va a regalar dinero, yo me pongo en la cola de que quiero recibir ese dinero. Entonces lo que habría que hacer es un seguimiento a esas empresas, si son golondrinas o si quiebran luego de haber recibido la inyección de capital del Estado. Entonces, mi respuesta es que yo soy un gran creyente en la estabilidad de las series de tiempo. Cuando una serie de tiempo cambia mucho es que hay incentivos distintos, hay algo extraño. Y lo extraño puede ser que siendo formal hay más subsidios, siendo informal no hay subsidios, entonces creo que el Estado tiene que ser también bastante sagaz en cómo interpretar esa información y cómo usarla. De acuerdo.
En todo caso, claro, esta discontinuidad en la data merece alguna investigación o explicación, o por lo menos un artículo posterior, ¿no? Se tiene la data de junio, habría que ver qué pasa en julio, agosto, y como tú dices, hacer un monitoreo de la vida de esas empresas. Otra pregunta. En los países desarrollados se cobran más impuestos, pero la población realmente ve esos beneficios en buena educación pública, salud pública, entre otros. ¿Qué puede hacer el Perú para reducir esa brecha? En primer lugar, la pregunta no está mencionando la brecha, ¿no? Porque en el Perú se pagan muy pocos impuestos. Entonces, si en el Perú se pagan muy pocos impuestos, tampoco hay que pensar que debe haber unos servicios públicos muy altos. No me estoy refiriendo aquí a la presión tributaria. La presión tributaria en el Perú es importante, pero como la pregunta ha dicho, no es tan grande como en países de Europa, por ejemplo. Estados Unidos es un país muy desarrollado que no cobra tantos impuestos. De hecho, una de las tres grandes políticas, me refiero a grandes en cuanto a publicitadas, una de las tres grandes políticas del actual gobierno de Estados Unidos ha sido la reducción de impuestos. Por lo tanto, no toda economía desarrollada tiene impuestos altos. Hay economías que tienen impuestos moderados. Para que el Perú deba hacer esto, yo no soy experto en política fiscal. Creo que Nathan ha tenido otros invitados o tendrá invitados expertos en política fiscal. Yo me enfocaría en lo micro y decir que el peruano que no paga su arbitrio municipal, el peruano que no saca la basura de su hogar a tiempo para que la recoja el camión, el peruano que se salta la cola, el peruano que no le pasa alimentos a sus hijos. Estamos hablando, no vayamos al Estado y a juzgar lo mal que hace las cosas el Estado sin ver lo micro, ¿no? El Perú tiene mucho que mejorar en esas pequeñas asignaciones de capital que son responsabilidad del ciudadano. En muchos de estos años no se han estado haciendo. Correcto. Siguiente pregunta. Siendo la persona el factor fundamental para el desarrollo económico del país, ¿cuáles serían sus recomendaciones para lograr construir ese chip para que el factor humano se convierta en la garantía para conseguir el propósito o ese propósito? Para empezar, el factor humano ya es la garantía de ese propósito. Lo que pasa es que si no está muy desarrollado, no tendremos resultados muy buenos. Por otro lado, el desarrollo económico no es meramente material. Hay un desarrollo económico que no se ve. De hecho, Nathan y yo interactuamos hace un mes porque publiqué un artículo de diseminación sobre mucho del valor económico que no es tangible ni monetario. Por tanto, yo creo que el factor humano ya es el factor determinante en el bienestar que tenemos en el Perú o en cualquier sociedad. Ahora bien, la pregunta es cómo mejorarlo, cómo garantizarlo. El Estado tiene un rol, las instituciones tienen un rol, las empresas tienen un rol, pero yo voy al individuo y a la familia. Al individuo, que el individuo se dé cuenta de que ahorrar es mejor que gastar más allá de los ahorros, que el individuo se dé cuenta que obedecer es mejor que faltar a la palabra dada. Por tanto, aquí la palabra clave son virtudes. Una educación en virtudes que vaya educando al espíritu de manera que se robustezca, se fortalezca y tenga esos hábitos buenos, operativos, para actuar y hacer el bien en el futuro. Entonces, he publicado también alguna nota de opinión sobre el experimento de la billetera. ¿Por qué el Perú está entre los dos peores países del mundo en devolver una billetera perdida? Se hizo el experimento, fue publicado en Science el año pasado, y el Perú sale rankeado entre varias docenas de países como entre los dos peores del mundo, de esas docenas, en cómo el individuo que se encuentra en la billetera la devuelve o la entrega a la agencia más cercana. No estamos hablando aquí de grandes ciencias, estamos hablando de que hace falta educar la honestidad, la integridad, y esto va a ser labor del individuo y de la familia, el papá y la mamá. Entonces, mi respuesta es, está muy bien pensar en el Estado, en la educación, en la tecnología, hay muchas palabras muy grandes y largas, pero la palabra persona, la palabra virtudes, la palabra familia
son las que deben estar presentes en esa visión de Estado. Un estadista, cuando da su discurso el 28 de julio, está muy bien que nos hable del PBI, de la pandemia, pero que fortalezca una visión de la familia y del individuo, no como individualismo, ni con una visión cerrada o ultraconservadora de lo que es la familia, sino con una visión libre, ¿no? Que la familia sepa tomar decisiones y sepa también invertir en su propia formación. De acuerdo, Gabriel, coincidimos que el desarrollo y el cambio y el bienestar va a venir de la mano del desarrollo de las personas, ¿no? De su educación, de la formación, de los valores y de cómo esos círculos, los amigos, la familia, empezando por la familia, ¿no? Los amigos y después los colegas, compañeros, puedan generar, ¿no? Redes de protección para que todos vayan creciendo en valores y en un actuar honesto, sincero, leal con la sociedad, consigo mismos y en sus roles, ¿no? Como servidores públicos, en sus roles en las empresas, sus roles como empresarios. En general, la persona está al centro. Es algo que no todas las instituciones ni las empresas lo tienen claro. Muchas veces quieren la reingeniería desde cambio de software, cambio de ERP, o una consultoría o un mapeo de procesos y no nos estamos preocupando de las personas, ¿no? Que son la base de todas las organizaciones. Sí, este es el mensaje. Yo te diría que obviamente no hay que descartar el aspecto profesional y competente, ¿no? Una persona puede tener nobles sentimientos e intenciones, pero no sabe manejar una hoja de cálculo, o no sabe econometría, o no sabe cómo funcionan los mercados. Bueno, a esa persona hay que agradecerle y hay que buscarle otro puesto. Pero a una persona que está preparada, que tiene toda la fuerza, que tiene esas capacidades, hay que enseñarle que no es suficiente, que tiene que mirar también un poco hacia adentro y ver cómo contribuir a la sociedad, cómo obedecer y cómo realmente ponerse al servicio de los demás. A veces dicen que los ministros son servidores de Estado y yo coincido porque ministrare viene del latín que es servir, pero hay muchas formas de servir al país. Yo animo a los que todavía están en la edad y el interés de estudiar más, que estudien más, porque a través del estudio aprenderán y a través del aprendizaje podrán ayudar a otros. El aprendizaje, el estudio, en mi caso la investigación, pueden ser ocasión de servicio. Perfecto. Pregunta. Respecto del rol del Estado en la Organización Industrial del Perú, ¿a qué se refiere con que lo que las empresas necesitan es que el Estado no viole o interrumpa el funcionamiento de las mismas? ¿Sobre la base de qué evidencia dice que las empresas saben lo que deben hacer? Yo también pienso que el Estado no debe tomar un rol paternalista, pero también creo que las empresas podrían hacer cosas aún mejores. Por ejemplo, en el caso de las AFPs, en 25 años cometieron errores de comunicación y no hicieron grandes intentos de inducir el ahorro previsional de los independientes. ¿Podría dar un ejemplo concreto de cambio en la regulación que elimine la discontinuidad que restringe el crecimiento de pequeñas y medianas empresas? Son varias preguntas. Tiene varias preguntas, pero creo que hay un espíritu aquí. Hay dos visiones. Una es la visión positiva, es decir, si tú tienes información estadística, haces un modelo econométrico que prueba o deja de probar una conjetura. Eso es importante, hace falta saber, por ejemplo, que hay discontinuidad, por ejemplo, que el ahorro previsional en AFPs es una buena opción versus el ahorro bajo el colchón o el ahorro de un banco o una financiera. Entonces, hay un aspecto positivo que en el Perú está en pañales, es decir, en el Perú no se sabe ni lo más básico a veces. Imaginemos que se supiera, imaginemos que uno de nuestros oyentes o un estudiante de maestría o de doctorado tiene ya el análisis positivo. Luego viene el normativo, ¿qué se debe hacer? ¿Qué políticas hay que implantar? ¿Qué acciones hay que tomar? Bueno, en ese sentido hace falta una visión de Estado, hace falta una visión de qué es lo más urgente y prioritario. Y es ahí donde viene el énfasis de los ministerios, el énfasis del Poder Ejecutivo, el énfasis del Poder Legislativo también. Por tanto, mi opinión sobre que el Estado no debe violar algunas reglas de juego, algunos contratos, pero que se entiende muy fácilmente. Si había un nivel de impuestos y el Estado lo cambia, tiene que ser razonable y de beneficio para la población, ¿no? Y para las empresas. Si había un nivel de
por ejemplo, libertad para hacer empresa, el Estado no la puede cambiar, ¿no? Si hay una entidad privada que tiene incentivos privados y el Estado lo obliga a cambiar esos incentivos, bueno, puede ser realmente una fuente de preocupación. Estoy respondiendo de una manera muy general. Obviamente las empresas no saben exactamente qué es lo que deben hacer, pero lo saben mucho mejor que el Estado. Mi visión es que el que está más cerca del problema lo diagnostica mejor y lo puede solucionar mejor. El Estado tiene muchísimas ramas y oficinas. No es obvio que sepa exactamente el problema de la empresa. La empresa sabe sus problemas. Obviamente no tienen necesariamente el personal o los recursos para resolverlos, pero deben tener esa libertad para invertir, la libertad para elegir, la libertad para contratar o para despedir. Creo que todo el tema de la estabilidad laboral tiene que ser muy bien estudiado y pensado para que no sea un lastre en el Perú. Por tanto, mi respuesta es que el Estado puede hacer mucho, la empresa puede hacer mucho, pero hay que respetar los ámbitos de ambos. Y el ámbito del Estado está en ese nivel constitucional, en ese nivel regulatorio moderado. El ámbito de la empresa está en el diseño de planes y en la ejecución de esos planes. Otra pregunta, Gabriel. ¿Qué opinas sobre el capitalismo consciente y el capitalismo con un enfoque multiactor, ¿no? De stakeholders, donde la única preocupación no es la utilidad o rentabilidad de los accionistas, sino donde también ingresan las preocupaciones sobre el bienestar de los trabajadores, de los clientes, de los proveedores y de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Muy bien, el término capitalismo consciente no lo conozco en castellano, ¿no? De hecho, hay muchos otros términos para hablar de un capitalismo con rostro humano, ¿no? Hablar de un humanismo en la empresa. Por tanto, asumiendo que ese es el concepto que se me ha planteado aquí, ya que todo ismo es un riesgo a enfatizar algo que puede ser ideológico. Es una ideología de que el capital es lo más importante y que la empresa privada es lo más importante. Creo que es muy importante que se respete la libertad de las personas y que cada estamento tenga un rol y que lo cumpla. Por tanto, si el capitalismo consciente es eso, es darle un rol a la libertad humana, pues estoy de acuerdo. Respecto a stakeholders y a ver cuál es el rol de la empresa en la sociedad, bueno, ha habido mucho escrito, ¿no? Yo diría que en un país emergente como el Perú, la empresa privada no puede estar divorciada del desarrollo humano, el desarrollo social, la pobreza, ¿no? La gran carencia que existe en el país. Por tanto, sí pienso que una empresa que vende a 30 millones de peruanos tiene que preocuparse por cada uno de ellos en su nivel, ¿no? Si es una empresa de fideos, bueno, quizá haga falta que los fideos estén bien envasados, que tengan buenas medidas de higiene, para que esa persona en el último cerro del Perú, que se compra fideos a granel o que se compra el fideo envasado, tenga una buena digestión y pueda realmente satisfacer sus necesidades bien. Ahí hay una gran responsabilidad social. Yo no estoy seguro que esa empresa deba crear un fondito de apoyo a las poblaciones de la sierra. La gran misión de la empresa es fabricar sus fideos bien, envasarlos bien, venderlos al precio razonable y distribuirlos con puntualidad. Por tanto, sí diría que hay una visión de stakeholders, pero hay que también darle un contexto. El contexto es que la empresa tiene que hacer sus funciones básicas bien y eso toma mucho trabajo, por lo cual que haga su trabajo bien, ese ya es un gran esfuerzo, obviamente apoyando algunas iniciativas mediante donaciones o transferencias, pero que complementen, no sustituyan, que complementen su misión principal como proveedora de bienes y servicios. Entiendo el punto que nos planteas y lo comparto cuando se trata de una empresa que produce fideos, pero hay otras empresas que tienen un carácter más sistémico, que generan externalidades positivas sobre el resto de la sociedad y que reciben una concesión o un encargo público, ¿no? Este es el caso de las empresas de telecomunicaciones o de los bancos, donde cada banco recibe, digamos, la licencia para poder generar dinero, ¿no? O sea, a través de anotaciones en cuenta o tomar dinero de los ahorristas, etcétera. ¿Crees tú que en ese caso también el
el foco de las empresas tiene que estar así delimitado a entregar su servicio sin ver más allá en el impacto que tiene sobre la sociedad? Creo que el servicio ya es un gran impacto. El servicio ya es un gran impacto. Creo que la contratación con paga razonable ya es un gran servicio y tiene un gran impacto en la sociedad a través de los sueldos y gastos de esos individuos. ¿Por qué? Porque si el individuo gana bien, el individuo libremente decidirá, por ejemplo, dar su diezmo. En el Perú no hay una costumbre de diezmo. Si uno le pregunta a una familia, oye, ¿tú cuánto has dado a una obra de caridad o a tu parroquia o a tu organización? Digo, bueno, da una propina, alguna cosita, alguna limosna. En Alemania hay el diezmo, la gente paga el 10% de sus ingresos para una obra de caridad y eso está reconocido por el Estado. Por tanto, no nos olvidemos que la caridad es un acto individual primero que nada. Entonces, si vamos a pensar en esa empresa de fideos o en ese banco, está muy bien plantearles una iniciativa corporativa, pero si tienen 1,000 o 5,000 o 20,000 trabajadores, esos trabajadores pueden ser muy solidarios. Esos trabajadores pueden apoyar obras de caridad y la administración tributaria puede respetar esas donaciones. ¿Por qué en el Perú la deducción de impuestos sobre donaciones es solo 10%? ¿Por qué no es como en Estados Unidos que es 50%? Quizá hubo malas experiencias en los años 80 que llevaron a que el Estado revirtiera y tiene un régimen leonino. Pero en el Perú hace falta muchas donaciones. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Nathan, y con la pregunta sobre solidaridad, que el individuo sea solidario. Y si es solidario, que dé el 50% de sus ingresos y que sean reconocidos para el pago de impuestos. Pero si el Estado no se da cuenta de eso y sigue castigando las donaciones, entonces en el Perú vamos a seguir con un nivel de donaciones bajísimo, lo cual realmente da pena porque en el Perú debe haber muchas más donaciones que en otros países. Perfecto, Gabriel. Sí, el punto de la solidaridad y de cómo canalizarlo como sociedad todavía es muy inicial, ¿no? O sea, las teletones fueron el ejemplo tradicional de nuestra niñez, pero hasta ahora se hacen más cosas, pero no se llega a un nivel institucional, ¿no? Y reconocido en los impuestos por el Estado. Es un punto muy pertinente. Pregunta final mía, ¿no? Sobre el tema que comentamos de la política industrial. ¿Cuál crees tú que es el espacio del Produce para impulsar y coordinar, ¿no? O sea, resolver estos problemas como en el ejemplo de turismo que comentabas, ¿no? Son muchos actores que no necesariamente tienen una visión clara o no han coordinado. ¿Crees que hay un espacio ahí para instituciones como el Produce o es un espacio para gremios? ¿Qué se puede hacer para resolver esos problemas, esas fallas y tratar de impulsar más el desarrollo empresarial, ¿no? Mira, Nathan, tu pregunta es compleja, es difícil y yo con un estudio más riguroso te podría dar una respuesta más informada. Lo que puedo elaborar ahora es pensar en ejemplos que he leído, en ejemplos relativamente comunes, en los cuales cuando hay coordinación de muchas instituciones, tanto privadas como estatales, hace falta un ente organizador. Y esto tú lo dijiste como la falla de coordinación. Entonces ahí un rol para Produce, un rol para Mincetur, pueden ser roles importantes, necesarios, prioritarios. Entonces, en ese sentido, sí tengo una visión de que a veces hace falta cubrir un hueco que los privados por su propio interés o por su propia descoordinación no pueden. Pero de ahí a impulsar algún sector, impulsar una iniciativa, esto tiene que estar muy bien pensado para no cruzarse con iniciativas privadas de otros. Entonces, hace falta estudiar más. Yo reitero que tengo muy buena relación con Produce, hay oficinas que hacen un trabajo excelente de estudios, de evaluación de impacto, pero yo te diría que mi impresión es que están en muchas cosas y tienen un personal que no les da para todo, ¿no? Entonces, mi recomendación o mi impresión sería que hace falta profesionalizar el sector público y hace falta tener, ya es bastante profesional, pero hace falta profesionalizarlo más, de tal forma que no se trabaje con miras a un año, ni siquiera miras a 2 años. Tiene que trabajarse a largo plazo, ¿no? 5 o 10 años. Y como los mandatos de los ministros son relativamente cortos,
es difícil pensar en el mediano o largo plazo en nuestro país. Por tanto, una reforma, ya sea del Estado, un acuerdo de gobernabilidad en que más o menos distintos actores políticos estén de acuerdo, creo que tendría un gran impacto. Tú conoces muy bien el ejemplo de la minería. Yo diría que es un sector en el cual hace falta tener acuerdos de largo plazo, de tal forma que independientemente del nuevo presidente o presidenta, del nuevo partido que esté a cargo, se respeten unos lineamientos a rajatabla y se sepa que el Perú es un país favorable para la inversión. Entonces, estoy de acuerdo con que Produce pueda coordinar iniciativas que estén muy bien pensadas, pero al mismo tiempo pienso que Produce requiere esa gente, esos profesionales que puedan dedicarse a pensar y elaborar esos reportes, y también requiere un horizonte un poquito más largo. No puede estar pensando solo 6 meses o un año, sino pensando realmente 5 o 10 años, de tal manera que las sugerencias o políticas que implemente tengan algo de impacto. El impacto no viene en 1 o 2 años, toma mucho más tiempo. Coincido en los puntos, profesionalizar Produce, hacer las coordinaciones, tener una visión de mayor plazo. Una repregunta sobre el tema de seleccionar ganadores, ¿no? Porque no se trata de seleccionar ganadores, sino creo que todas las empresas, industrias, tienen en su función de producción insumos públicos, ya sea infraestructura, regulación, capacidades o algunas otras que dependen del Estado directa o indirectamente. Y en ese sentido, la productividad y éxito de cualquier empresa, en cualquier sector, está marcada por la calidad de esos insumos públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que en un país como el Perú debería resolverse esa provisión, o sea, ese incremento en la provisión, si es que hay ausencia, o mejora en la calidad, cuando lo que se entrega, ya sea como regulación, como infraestructura o como contexto, no es el pertinente, entendiendo que hay un grupo de actores privados que ha hecho su evaluación micro y está dispuesto a arriesgar su capital financiero, humano o reputacional, ¿no? Y montar su organización detrás de un proyecto, ¿no? ¿Cómo reducir ese vacío que enfrentan las empresas cuando no existe esta ventana de atención de parte del sector público o hay bajas capacidades, ¿no? Mira, tú conoces el sector público mejor que yo tengo una excelente relación con Produce y diría que el esfuerzo y profesionalismo que veo ahí me complace y me ayuda, ¿no? Yo soy investigador y sé que cuando pido algo, cuando requiero algo, ellos me apoyan. Te diría que la brecha no se va a cerrar del todo nunca, ¿no? Si en el sector privado se gana 100 y en el sector público se gana 30, estoy poniendo ejemplos, no estoy dando un dato exacto, pero si en el sector privado se gana el triple, entonces no vas a encontrar los caracteres o personalidades exactamente iguales. Hace falta patriotas para el sector público. ¿Cómo hace falta patriotas para el sector académico? Te hablo de mi industria y con eso también creo que debemos ir terminando. En industria hay filántropos, hay patriotas que regresan del extranjero para dedicarse a la investigación y docencia en el Perú. Creo que hace falta mucho más de eso para que se motive y se traiga realmente, como tú dices, se provea ese servicio, se den esas ideas que sean conmensurables a lo que requiere el país. El sector privado también tiene que ser comprensivo, tiene que darse cuenta de que hay una diferencia en los niveles salariales, una diferencia en la sofisticación, pero que hay patriotismo, que hay deseo de hacer bien las cosas, pero también tiene que haber mejores capacidades y para eso instituciones que puedan ayudar al sector público serán muy bien recibidas. Excelente, Gabriel. Muchas gracias por todas las reflexiones. Hay muchos puntos que dejan muchas ideas para el debate público. El último punto que has tocado creo que das en la médula de un problema en la calidad del sector público y de sus servicios y en la transformación o modernización de este Estado, ¿no? Siempre las personas a igual talento en el sector privado van a tener un retorno personal mucho mayor, una mayor estabilidad, un menor riesgo reputacional y eso afecta efectivamente la capacidad que tenga cualquier sector público o institución de brindar los servicios que se requieren. Es un punto para reflexionarlo. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos los participantes. Vamos en las siguientes horas o el día de mañana colgar el video del webinar para que puedan compartirlo. Muchas gracias. Gracias, Nathan, y gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós.